donde la verdad se oculta y los secretos esperan su momento para salir a la luz, esta noche, ser bienvenidos a Expediente Ingenuo, con Jacinto. La Musara, el pueblo donde la realidad se rompe. Hace ya algún tiempo, repasando los comentarios de nuestro muro de iVoox, leí un comentario que me llamó la atención. Un comentario concretamente de Gemma, una ingenua que siempre está muy pendiente y nos regala los comentarios más largos y más detallados. El caso es que nos hizo una propuesta muy interesante, que habláramos del pueblo abandonado de La Musara, ya que a ella es un tema que le gusta mucho. Y la verdad es que nos pareció una historia muy interesante. De hecho, qué mejor manera que hacer un expediente ingenuo para contároslo. Vamos a escuchar el audio que nos mandó. Hola ingenuo, soy Gemma de Tarragona, la que en iVoox escribe los mensajes tan largos, pero la culpa es vuestra porque los programas son completos y yo quiero opinar de todo lo que decís. Me gustaría que hablarais de La Musara, que es un pueblo abandonado de la provincia que está envuelto de misterios y leyendas. Está en las montañas de Prades, que por cierto es otro pueblo muy chulo de visitar con muchas fiestas culturales y tiene un camping espectacular. Y hasta la pandemia había una fiesta en la que salía cava de la fuente del pueblo en vez de agua. Era muy chulo de beber. Gracias chicos y un abrazo. Bueno Gemma, pues como te prometimos, este expediente te lo dedicamos a ti con todo nuestro cariño. Esperamos que te guste. Muy buenas noches y ser bienvenidos una vez más a un nuevo programa Expediente Ingenuo, concretamente el número 11 de esta serie de programas cortos. En esta ocasión, como ya os hemos dicho antes, vamos a relatar la historia del pueblo abandonado de La Musara. Esperamos que os guste. Pues sin más, empezamos. Hoy nos traes un caso que sinceramente no sé ni por dónde cogerlo. Un pueblo abandonado donde la gente dice que desaparece, sin dejar rastro. No exactamente el pueblo, sino lo que hay alrededor. Hoy hablamos de La Musara, una pequeña aldea abandonada en las montañas de Tarragona que desde hace décadas arrastra una de las leyendas más inquietantes de España. Ya estamos, fantasmas, voces, psicofonías... Ojalá fuera solo eso. Porque aquí no solo se habla de apariciones, se habla de gente que entra y no vuelve. Vale, eso ya suena más serio. Senderistas que aseguran haber visto luces, que no estaban allí segundos antes, excursionistas que dicen haber atravesado una especie de niebla espesa y aparecer en otro lugar. ¿En otro lugar? Algunos hablan incluso de un portal a otra realidad. Vaya por Dios, pues empezamos fuerte hoy. Porque hoy abrimos el expediente de uno de los lugares más misteriosos de Cataluña. El pueblo que dicen que no siempre está en nuestro mundo. Si uno sube por las carreteras que serpentean las montañas del Baix Camp, llegará a una meseta fría, silenciosa y casi siempre cubierta por una ligera bruma. Allí, entre pinos y ruinas de piedra, se encuentran los restos de La Musara. Hoy apenas quedan muros, calles vacías y la torre de la iglesia. Pero hace siglos fue un pequeño pueblo habitado. La Musara aparece documentada desde la Edad Media. Durante generaciones, varias familias vivieron allí dedicadas a la agricultura y al pastoreo. Sin embargo, la vida en aquel lugar era extremadamente dura. El clima era frío, los inviernos largos y el acceso complicado. A mediados del siglo XX, la población empezó a abandonar el pueblo. De hecho,
Se sabe que el último habitante oficial se marchó en 1959. Desde entonces, la Musara quedó completamente abandonada. Pero fue entonces cuando empezó su verdadera historia. A partir de los años 70 comenzaron a circular historias entre excursionistas, historias de extrañas sensaciones, personas que al caminar por la zona decían sentir que el tiempo parecía ralentizarse. Otros afirmaban escuchar pasos detrás de ellos cuando no había nadie, y algunos hablaban de algo aún más inquietante, lugares donde la realidad parecía cambiar. Una de las zonas más conocidas es el llamado Kilómetro Cero, cerca de las ruinas del pueblo. Según algunas leyendas urbanas, este punto sería una especie de puerta entre dimensiones, una grieta invisible entre nuestro mundo y otro. Quienes defienden esta teoría aseguran que la geografía de la zona es peculiar. La Musara está situada cerca de un impresionante acantilado, conocido como los Motllatts, una formación rocosa llena de cuevas, grietas y cambios bruscos de relieve, un lugar perfecto para perderse, pero también para que la imaginación empiece a trabajar. Muchos visitantes han contado experiencias difíciles de explicar. Uno de los testimonios más repetidos es el de excursionistas que aseguran haberse desorientado completamente en cuestión de segundos. Personas que caminaban siguiendo un sendero y de repente aparecían en un punto totalmente distinto del que esperaban. Otros hablan de nieblas repentinas, nubes densas, que aparecen de forma casi instantánea y envuelven todo el paisaje. Dentro de esa niebla, algunos aseguran haber visto luces moviéndose entre los árboles. Otros dicen haber escuchado voces. Y algunos, simplemente, una sensación intensa de que no estaban solos. Pero hay un caso que convirtió definitivamente a la Musara en un lugar rodeado de misterio. La desaparición de Juan Antonio. El 16 de octubre de 1991, un joven llamado Juan Antonio salió de excursión con unos amigos por la zona. Era un día normal, nada extraño. El grupo caminaba por las ruinas del pueblo y por los senderos cercanos. En un momento dado, Juan Antonio se separó unos minutos del grupo, algo aparentemente trivial. Pero esos minutos se convirtieron en horas. Cuando sus amigos se dieron cuenta de que no regresaba, comenzaron a buscarlo. Pero no había rastro, ni huellas, ni mochila, ni ropa, nada. Se organizó una búsqueda enorme. Participaron vecinos, guardias civiles y equipos de rescate. Peinaron toda la zona durante días, sin éxito. Juan Antonio desapareció completamente. Nunca se encontró su cuerpo, nunca se encontró una explicación. Ese caso fue uno de los que alimentó aún más la leyenda del lugar. Para algunos fue un accidente en un terreno complicado, para otros algo mucho más extraño. Hay algo curioso cuando uno investiga las historias de la Musara. Los testimonios se parecen mucho entre sí. Personas que no se conocen, que no han hablado entre ellas, y aún así describen sensaciones casi idénticas. Uno de los testimonios más conocidos lo contó un excursionista en un foro de montaña hace ya unos años. Decía lo siguiente. Subimos a la Musara al atardecer. Íbamos 3 amigos. Cuando llegamos a las ruinas de la iglesia, todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. De repente empezamos a notar que el bosque se había quedado completamente en silencio. Ni pájaros, ni viento, ni nada. Y entonces uno de nosotros dijo, ¿habéis visto esa luz? El excursionista explicaba que entre los árboles, a unos 50 metros, apareció una luz amarillenta. No parecía una linterna, no parecía un coche. Era simplemente una luz suspendida. Cuando decidieron acercarse, la luz desapareció, pero el silencio permanecía. Y entonces, según su relato, ocurrió algo extraño. Miré el reloj y habían pasado casi 20 minutos. Pero juraría que habían sido, como mucho, 2. Otro testimonio muy repetido es el de personas que hablan de desorientación repentina. Una pareja que visitó el lugar en 2014 contó algo parecido. Habían subido desde Vilaplana para hacer fotografías nocturnas y caminaban por un sendero perfectamente señalizado. Pero en un momento determinado todo cambió.
De repente dejamos de reconocer el camino. Era como si el bosque hubiese cambiado. Caminamos 10 minutos más y aparecimos otra vez delante de la iglesia. Lo extraño es que ellos aseguran que nunca dieron la vuelta, simplemente caminaron recto, y aún así volvieron al mismo punto. Pero el relato más inquietante es el de un grupo de investigadores del misterio que visitaron el lugar hace años. Según contaron, estaban grabando psicofonías cerca de la iglesia cuando ocurrió algo extraño. Empezó a entrar una niebla muy espesa. No venía de ningún sitio concreto, simplemente apareció. Y dentro de esa niebla escuchamos pasos. Pensaron que sería otra persona caminando por la zona, pero cuando enfocaron con las linternas no había nadie. Y lo más inquietante es que los pasos seguían acercándose. Como suele ocurrir en los lugares envueltos en misterio, alrededor de la Musara han surgido muchas teorías, algunas más racionales, otras mucho más inquietantes. Algunos investigadores creen que las extrañas sensaciones que muchas personas describen pueden tener una explicación natural. La zona se encuentra sobre formaciones rocosas que podrían generar alteraciones electromagnéticas. Esas alteraciones, según algunos estudios, pueden provocar en el cerebro humano sensaciones como desorientación, ansiedad, sensación de presencia, distorsión del tiempo, es decir, exactamente lo que muchos visitantes describen. Otra teoría que circula entre los investigadores del misterio habla de posibles instalaciones militares subterráneas. Durante décadas se ha especulado con que en las montañas cercanas podría haber antiguos túneles o bases abandonadas. Algunas personas creen que ciertas luces vistas en el bosque podrían tener relación con esto, pero hasta hoy no existe ninguna prueba sólida que confirme esa teoría. Otros investigadores del misterio comenzaron a hablar de la posibilidad de que el lugar fuese un punto de energía anómala, una zona donde el espacio y el tiempo podrían comportarse de forma distinta. Otros hablan directamente de un portal dimensional, un punto donde sería posible cruzar, aunque fuera por unos segundos, a otro plano de realidad. De hecho, hay una leyenda muy concreta que se repite mucho entre los visitantes nocturnos. Dicen que si una persona atraviesa la niebla en cierto punto del bosque, puede aparecer en una versión de la Musara donde el pueblo sigue habitado, una especie de reflejo del pasado, un lugar donde todavía hay luces en las ventanas, donde todavía se oyen voces, y donde, si uno no tiene cuidado, puede quedarse atrapado para siempre. Por supuesto, muchos investigadores creen que todo esto tiene explicaciones más simples. El terreno es peligroso, hay acantilados, grietas y zonas donde es fácil desorientarse. La meteorología también cambia rápidamente en la zona. Las nieblas densas son muy habituales y cuando una persona está en medio del bosque, rodeada de silencio, es fácil que la mente empiece a jugar malas pasadas. Pero aún así, la Musara sigue atrayendo a investigadores y a curiosos y, como no, a amantes del misterio. Porque hay lugares que, incluso cuando intentamos explicarlos, siguen dejando una sensación extraña, como si ocultaran algo que todavía no entendemos. Vale, te lo reconozco, la historia es inquietante, pero sigo pensando que todo puede tener una explicación lógica. Después de todo esto que has escuchado, podría ser, pero hay que reconocer que algo pasa. Terreno complicado y peligroso si además le sumamos la niebla, es fácil que la gente se pierda. Sí, pero hay algo curioso. ¿El qué? Casi todo el mundo que visita la Musara dice lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Que hay un momento en que el silencio se vuelve extraño, como si el lugar estuviera escuchando. Eso seguro que es sugestión. Puede ser, o puede que algunos lugares sean más que simples lugares. ¿Tú irías allí de noche? Yo solo te digo una cosa, si vas y de repente aparece una niebla espesa delante de ti, Sí. no la cruces por si acaso.
Tal vez algunos lugares guardan historias que todavía no entendemos, historias que siguen ahí, esperando, entre las ruinas, entre la niebla, entre los árboles. Y si algún día decides visitar la Musara, recuerda una cosa: si el bosque se queda en silencio, si aparece una niebla demasiado espesa, si escuchas pasos detrás de ti, no mires atrás y sobre todo no te adentres demasiado, porque algunos dicen que en la Musara hay caminos que no siempre te llevan de vuelta a casa. Bueno, pues hasta aquí el expediente ingenuo de hoy, concretamente el número 11 de esta serie de programas cortos que hacemos para que la espera entre programa y programa se os haga un poquito más amena. Esperamos que os haya gustado. Quisiera dar las gracias a Ana por prestarnos su voz en este programa, ya que sin ella no hubiera sido posible hacerlo. Quisiera agradecer de nuevo a Gemma, quien nos propuso este tema. Desde aquí queremos dedicarte este pequeño programa con todo nuestro cariño y esperamos que te haya gustado. Y también, como no, agradecer y saludar a todos nuestros ingenuers que siguen pendientes de nuestros programas y, como ya sabéis, me toca despedirnos con nuestra frase de cierre. Esto es Ingenuos del Misterio, que la oscuridad de la medianoche siga inspirando nuestras curiosidades y hasta muy pronto.